Recién estábamos viendo justamente esta nota con Del Mar que hablaba sobre su relación de su exmarido, de Matías Salé. Un Matías Salé que esta semana volvió a tener una recaída. Se habla de brote psicótico. Está con nosotros el doctor Hugo Marietán, médico psiquiatra. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Doctor, ¿es un brote psiquiátrico? ¿Qué es un brote psicótico? A ver. Bueno, el brote psicótico se trata de una descompensación psíquica, de un desequilibrio psíquico importante y grave, ¿sí? Nuestra psiquis, para estar armonizada, ¿no es cierto?, debe tener un equilibrio entre las distintas funciones que tiene. De esa manera puede procesar adecuadamente la información, ¿no es cierto?, que recibe, tanto del exterior como de su propia persona, y eso es lo que se llama estar ubicado en tiempo, espacio, circunstancias, ¿sí? Cuando hay una desorganización grave, entonces la persona no puede ubicarse en esos parámetros, y constituye una situación, ¿no es cierto?, de descompensación grave. ¿Qué motiva ese descontrol? ¿Qué motiva, o si hay fundamentos de por qué una persona puede pasar de un estado que a lo mejor nosotros decimos normal a este estado por el cual padece, en este caso, Matías Salé? Sabemos que usted no puede hablar sobre la patología de un paciente, pero no. ¿Qué motiva que una persona pase por esto? Por cualquier brote, digamos. Si nosotros usamos el brote, tratamos de restringirlo a una patología psiquiátrica grave, crónica por lo general, que tiene episodios agudos de descompensación. A esos episodios agudos de descompensación, ¿no es cierto?, los llamamos brote. ¿Sí? En el brote, la persona no tiene el control sobre sí mismo. Por eso es que el tratamiento es una institución, hay que colocarlo, hay que internarlo, hay que medicarlo, y hay que cuidarlo mucho, porque en ese momento en que no puede estar captando, ¿no es cierto?, lo que pasa en la realidad, ¿no?, y a sí mismo, qué le pasa a él, entonces puede ser peligroso para él y para terceros. Entonces hay que medicarlo, hay que institucionalizarlo. ¿La medicación lo trae de nuevo a tiempo y espacio, a estar controlado, o hay algo más en el tratamiento? En el tratamiento, ¿no es cierto?, está la medicación, ¿no?, que lo que hace es bajar los excesos de la actividad psíquica, de tal forma que despacio, con el tiempo, la persona pueda volver a controlar los parámetros psíquicos que él tiene, ¿sí? Eso va a depender de un tratamiento. El tratamiento de un brote habitualmente es 1 mes o 2 meses de la parte aguda, y después continúa, ¿no es cierto?, fuera del sanatorio o de lo que sea, el hospital, ¿no?, por bastante más tiempo, con medicación siempre, ¿no? ¿Y qué pasa si después de ese tratamiento, después de ese mes y medio, 2 meses, que uno está internado, la medicación no se sigue tomando, o hay que seguir tomándola? Bueno, en este momento esa pregunta implica lo que se llama prevención. ¿Cómo se puede ejercitar la prevención cuando una persona ya ha tenido un brote? El médico le da una medicación, ¿sí? Y los familiares están a cargo de darle la medicación. Una persona que ha tenido un brote, o sea, una desorganización grave de su psiquis, es una persona que no puede automedicarse o medicarse él con la indicación del médico. Tiene que venir un tercero a darle la medicación. ¿Por qué? Muy bien, muy correcta la pregunta. Porque en realidad los procesos psicóticos llamamos a las locuras, ¿no?, conllevan con él la sensación de no tener la enfermedad. No tienen conciencia de enfermedad, no se creen enfermos. Y si no se creen enfermos, entonces no creen necesario tomar medicación. Por eso que un familiar siempre tiene que estar cuidándolo y dándole la medicación. No se lo puede dejar solo en el aspecto médico, con respecto al tratamiento. Si el paciente después de un brote no toma la medicación, es probable, ¿no es cierto?, que tenga otro brote a corto plazo. Muchas de estas personas, cuando están con este tipo de enfermedad o este brote psicótico, ¿suelen atacar a otras personas, incluso a familiares? Muy bien. Eso nos lleva a otro elemento más del brote, que es qué pasa con el pensamiento ahí. El pensamiento toma contenidos anómalos, distintos, anormales, que nosotros llamamos delirio.
Una persona en brote, ¿no es cierto?, delira. Delira con... ¿Cuáles son las temáticas? Puede ser cualquiera, pero las más frecuentes son delirios místicos, relacionados con lo religioso, delirios de persecución, ¿no?, delirio de ser atacado o perjudicado. Y eso, el delirio implica una convicción, ¿no es cierto?, muy fuerte sobre lo que está pasando en su cabeza. O sea que en su imaginación realmente cree en eso. Cree. ¿Y esos delirios llevan entonces a que uno se ponga agresivo y violento? ¿O en algunos casos no? Bueno, como dijimos al principio, el delirio, la persona con brote debe ser internada porque es peligrosa para sí y para terceros. Puede agredir gravemente a un tercero. Pero se puede autoflagelar también. Y también puede matarse él o puede tener una grave situación de, digamos, de atentar contra su propia persona, ¿no? Porque no tiene la ubicación, la mesura y el equilibrio que tiene una persona para saber qué es peligroso y qué no es peligroso. Podemos hablar que entonces cuando un paciente de esta naturaleza deja de tomar esa medicación después del primer tratamiento, cae en lo que se llama vulgarmente la recaída. Exactamente, muy bien. La medicación le permite, ¿no?, y esto es un avance en la psiquiatría que se dio solamente hace 60 años en la historia de la humanidad, porque antes de eso los pacientes con brote psicótico no tenían nada, lo único que podían hacer es encerrarlos, atarlos con cadena, de serie de cosas horribles y espantosas que pasaban porque no había forma de controlarlos. Ahora, gracias a la medicación, los avances de investigación y todas esas cosas, puede lograr la medicación que es la persona tenga un tratamiento que le permita no ser demasiado exagerado en sus expresiones cuando tiene el brote. Más allá de la medicación de la que usted habla y del tratamiento, ¿cómo hace con estos pacientes un psiquiatra en su primera entrevista con este paciente para ingresar al mundo donde él está en ese momento y llevarlo nuevamente a la realidad? Bueno, es una pregunta bastante dura de contestar. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una persona que está fuera de sí mismo. Por eso mismo. Y fuera del control y no tiene noción de lo que está pasando en su entorno. Así que ahí las palabras no van. Lamentablemente, ¿no es cierto?, ahí lo que hay que hacer es una acción, ¿no es cierto?, con mucho cuidado, de tratar de colocar alguna medicación inyectable o esas cosas como para que la persona se relaje. Por supuesto, dándole un clima lo más tranquilo posible. ¿Sí? Pero no es el momento de dialogar en el brote, ¿no? Pero después sí. Una vez que está medicado, que la persona ya tiene cierto control de sí mismo, que han pasado ya un par de semanas, entonces sí se puede hacer lo que se llama la psicoterapia, ¿no? ¿Este tipo de casos se está dando con más asiduidad, doctor? ¿Están acrecentándose con respecto a lo mejor años anteriores? Con respecto a lo que se llama el brote psicótico producto de una enfermedad psiquiátrica crónica, ¿cómo distinguimos eso? Porque ya hay antecedentes. ¿Sí? Ya tuvo otro brote, o tal vez tuvo un brote o una situación que los familiares ven que ha tenido una conducta muy extraña cuando era muy joven, y que eso pasó como una crisis juvenil, por ejemplo, y en realidad era un brote. ¿Sí? Cuando la cosa es así, digamos así, la persona debe ser de cuidada de por vida y ser medicada de por vida. Ahora, si uno no conoce, si uno cree que fue simplemente una crisis y realmente fue un poco... ¿Cómo saberlo, no? No, pero ¿cómo saberlo quién? El familiar. Porque el médico lo ve y se da cuenta enseguida que se trata de un brote, de qué tipo de brote se trata. ¿Sí? Después hay otras cosas que confunden. Por ejemplo, hay crisis que se producen por medicación, ¿no? O por drogas. En exceso de cocaína, exceso de anfetamina y sus derivados, estas drogas sintéticas nuevas, puede dar una crisis de descompensación, ¿no? Que algunos pueden confundir y darle el nombre de brote, pero eso es otra cosa, ¿sí? Y eso también es rápidamente un psiquiatra que tiene cierta experiencia, no mucha, enseguida se da cuenta. Esto es producto de una situación de exceso de drogas
o es producto de una locura, de una psicosis crónica que lleva mucho tiempo. Por eso, pero no necesariamente el consumo de anfetaminas o de alguna sustancia es lo que deriva siempre en el brote psicótico. Uno puede tener un brote psicótico sin haber ingerido absolutamente nada. Exactamente, y tampoco quiere decir que uno que tome droga va a tener un brote psicótico sí o sí. Claro. Eso no es así. Lo que sí sabemos los psiquiatras es que tanto la anfetamina, la cocaína y otras drogas estimulantes facilitan la aparición del brote en personas que ya tienen la vulnerabilidad para tener una crisis psicótica. O sea, hace decimos de desencadenante, ¿no? Sí, sí. Tal vez el brote a lo mejor podría producirse 2 o 3 años más adelante, y gracias a la intervención de la droga, ¿no es cierto?, se precipita. Por eso hay que cuidarlo mucho, eso es importante para prevención, hay que cuidar mucho a una persona que ha tenido un brote, que jamás se acerque, ¿no es cierto?, al tema drogas de ningún tipo, por un lado, y por otro lado que tenga una vida moderada, ¿no es cierto?, regulada. A eso me refería. Cuando uno llega a esta instancia en que tiene a través de toda su vida un brote de esta naturaleza, ¿qué pasa después de que vuelve de alguna manera a la normalidad, de que es tratado, de que tiene a lo mejor su medicación, que la sigue tomando de por vida? ¿Tiene que cambiar su forma de vivir a partir de ese momento? Tiene que tener una vida moderada y lejos del gran enemigo. ¿Qué es una vida moderada? Ahora vamos. Lejos del gran enemigo de estas personas que tienen brotes, ¿no es cierto?, a repetición. ¿Cuál es? El estrés. Ajá. El estrés, los cambios bruscos, todo ese tipo de cosas producen un desequilibrio de por sí emocional que a las personas que no tienen brotes los conmueven, ¿no es cierto?, y le produce una crisis emocional, pero a ellos, ¿no es cierto?, después de la crisis emocional es muy probable que tengan un brote. Entonces, tiene que tener una vida moderada. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser dormir mucho, tomar muy poco, no drogarse jamás, ¿no es cierto?, y ser cuidado por familiares. Yo me río porque yo lo miro y generalmente todos los médicos, cuando a lo mejor uno tuvo alguna vez alguna descompensación, y dice, no, lo tuyo es estrés, tenés que bajar un cambio. ¿Cómo se baja un cambio hoy? Porque para los médicos es fácil, no, esto es estrés, tenés que bajar, pero en la vida, el ritmo de vida nos lleva a otra cosa permanentemente y es muy difícil controlarlo esto. Pero el médico, en su afán de que una persona entienda de qué se trata, insiste en bajar un cambio, dice, pero en realidad quiere decir que no exagerar emocionalmente con las circunstancias que le están pasando. Ajá. Por ejemplo, viene una factura de gas 1.000 pesos, ¿no? Y hace un escándalo terrible, dice, no, un momentito, ¿no? Patalía, pero hasta cierto grado, ¿no? Claro. Eso está pasando muy a menudo. Usted va a decir que va a venir mucho brote psicótico, porque si hablamos de factura y de todo lo que va a venir, bueno, no sé, ¿no? Así es. Bueno, antes eso es un estresor. Estresor llamamos cuando la presión externa incide sobre el individuo. Es un estrés. El individuo padece un estrés. Entonces, cómo se para frente al estrés es la diferencia. Por eso el médico, ¿no es cierto?, infructuosamente te dice, baje un cambio, es decir, no le des tanta importancia a algo que se puede solucionar de alguna manera. Doctor, gracias por su presencia y porque siempre de alguna manera nos está ayudando a entender un poco estos casos que aparecen bastante comunes, ¿eh? Y es importante este tipo porque en realidad estamos haciendo prevención. Exacto. Porque hay muchos familiares que han tenido su gente con brotes y de pronto pueden creer, ¿no es cierto?, que no tienen que tomar una medicación, ¿sí?, después del brote. No, hay que seguir con la medicación. Luego, hay que evitar, ¿no es cierto?, los consejos de buena intención, pero sin información, como dan los vecinos, los familiares, que dicen esta medicación es muy fuerte, etcétera, etcétera. No, ustedes sigan las indicaciones del psiquiatra. El psiquiatra está para ayudarlos a ustedes y va a hacer lo mejor posible para que la situación se reequilibre lo antes posible. Gracias, doctor. Un placer. El doctor Hugo Marietal, médico psiquiatra, con nosotros aquí en Estudios. Seguimos así.